Hola a todos, gracias por acompañarnos. Este es un nuevo espacio que hemos creado desde la Gran Aldea. Como bien dice su nombre, la idea es decodificar la información de lo que está sucediendo, poder hablar con ustedes, poder hablar con diferentes personas y así, bueno, vencer la censura y la autocensura que todavía rige en el país y que esperamos que muy pronto acabe. Me acompaña Paola Muciotti, una joven periodista venezolana que conoce desde Venezuela lo que está ocurriendo en el país, lo que ha ocurrido en el país. Yo soy Walter Molina, politólogo, ambos somos miembros del equipo de la Gran Aldea y quisimos crear este espacio para ustedes y para los venezolanos y también para el mundo, para que se hable de lo que está ocurriendo en Venezuela, para que quede registro siempre, memoria de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en Venezuela. Elegimos este día, 3 de febrero, para iniciar este espacio precisamente porque desde hace un mes, el 3 de enero, cambió todo en el país. Había un juego trancado, había una situación de la que no se veía realmente cómo se podría destrabar todo eso y cambió a raíz de la captura de Nicolás Maduro todo en el país. Vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido durante este mes y luego, una vez a la semana, vamos a ir hablando y decodificando la información de lo que ha ocurrido durante los últimos días. En cada episodio le vamos a hablar a los venezolanos que están dentro y fuera del país sobre las noticias más importantes a través de un resumen, luego un análisis de esa noticia y invitar a personas del ámbito social, económico y político para intentar entender y que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que está sucediendo dentro del país. Hablemos de la noticia. La madrugada del 3 de enero del 2026, Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas de los Estados Unidos en el marco de una operación militar denominada Operación Dinamita Dorada. Ambos fueron trasladados a una prisión federal en Nueva York, donde enfrentan cargos por conspiración narcoterrorista y conspiración por la importación de cocaína, entre otros. Desde entonces, Venezuela ha vivido una acelerada sucesión de cambios políticos, económicos, militares y sociales. El 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y en los días siguientes su hermano, Jorge Rodríguez, quien también es presidente de la Asamblea Nacional, asumió un plan de excarcelación de presos políticos. El chavismo gobernante lleva más de 2 décadas encarcelando y persiguiendo a toda persona que no se alinee con el régimen. Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón, CLIPE y Realidad Helicoide estiman que antes del 3 de enero más de 1.000 personas se encontraban detenidas o en situación de desaparición forzada por razones políticas. Tras la caída de Maduro se han producido excarcelaciones de forma paulatina, desde centros de reclusión y tortura como el Helicoide, el Rodeo 1, Yare, la Crisálida, el INOF, Zona 7 y otro de los cerca de 90 centros de detención que existen aún en el país. Organizaciones y familiares advierten que el número de personas privadas de libertad por motivos políticos sigue siendo alto y que el proceso carece de transparencia. Desde el 8 de enero, familiares de los detenidos se concentran a las puertas de estos centros a la espera de pruebas de vida o anuncios de liberación. Muchos denuncian hostigamiento, vigilancia constante y afectaciones psicológicas derivadas de años de persecución y silencio oficial. Reclaman la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos. Hasta ahora, alrededor de 400 personas han salido de prisión bajo distintas figuras legales, pero muchas de ellas continúan sometidas a medidas restrictivas, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, lo que impide hablar de una liberación plena. Abogados y activistas insisten en que se trata de un cambio de régimen de encarcelamiento, no de una restitución integral de derechos. El 31 de enero, Delcy Rodríguez anunció la propuesta de una ley de amnistía general para los delitos políticos cometidos desde 1999, sin ofrecer mayores detalles sobre el alcance ni sobre los casos que quedarían excluidos. El texto será clave para determinar si el nuevo ciclo político que se abre en Venezuela estará marcado por la justicia y por la reparación o por una nueva etapa de impunidad y control. Bueno, hoy nos acompaña Carolina Moroso, ella es periodista argentina, tiene años siguiendo lo que sucede en el país, no nada más desde Argentina, sino también en el terreno, ha sido varias veces corresponsal y está todo el tiempo hablando de lo que sucede en nuestro país. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Pau? Hola, Walter. Bueno, un placer estar con ustedes y sigo la Gran Aldea siempre, así que bueno, ahora estar un poquito adentro de la aldea me gusta. Bien, bueno, Bueno, bienvenida siempre. sí, Quiero. comenzar preguntándote, cuando escuchaste la noticia de la extracción de Nicolás Maduro, ¿cómo fue esa primera impresión y qué fue lo que llegó a Argentina de la noticia? Bueno, para mí fue una noticia que me despertó a la madrugada de acá, cerca de las 3:30. De hecho, un amigo en común que tenemos con Walter fue el encargado un poco de despertarnos a todos con lo que estaba sucediendo. Después conversé con gente que estaba en Caracas propiamente. Bueno, el impacto fue enorme. La verdad es que teníamos la sensación de que algo podía suceder y además algo de información también, conforme a lo que habían sido los movimientos de Estados Unidos en el Caribe y aquel anuncio de que el espacio aéreo de Venezuela debía ser considerado cerrado. Todo parecía la antesala de una operación militar, pero esta era, te diría, para muchos analistas que entrevistábamos, la hipótesis de máxima, ¿no? La hipótesis de máxima era en realidad botas en territorio, cosa que no sucedió, pero la segunda hipótesis de máxima era un proceso de extracción, ¿no? De la manera en que se dio. Bueno, la verdad es que muy, pero muy impactada. Al principio era muy confuso porque no entendíamos si es que se había producido la extracción de Maduro y si había una suerte de negociación de salida con el resto del régimen. Bueno, después pasó lo que pasó y se anunció que iba a ser esta transición tutelada con Delcy Rodríguez a la cabeza, pero al principio la información que llegaba era, había muchas incluso versiones sobre el destino de la propia Delcy Rodríguez. Mirá, te diría que el impacto fue enorme entre los venezolanos, una efervescencia, una euforia total. O sea, estoy en muchos grupos con amigos venezolanos y estoy muy en contacto con comunidades venezolanas en distintos lugares. Y bueno, por supuesto que ya en la Argentina se venía dando un debate en cuanto a la operación de Estados Unidos en el Caribe y demás, pero ha sido tan abrumadora la respuesta de los venezolanos ante tantos años de sufrimiento que creo que eso quedó muy en segundo lugar frente a la urgencia de cambio que tienen los venezolanos, ¿no? Claro, o sea, tú has hablado, hablas siempre, además es tu principal, digamos, área o sea, para leer lo que la comunidad internacional, esa cosa abstracta que uno llama la comunidad internacional, bueno, ha reaccionado sobre esto. Eh, Te pregunto, ¿cómo lo has visto desde esa perspectiva? ¿No? Es decir, no solo de lo que ocurre en Argentina, que hemos visto también, bueno, ese choque entre ideológico, ¿no? Algunos que ahora alzan la voz por Maduro, pues nunca lo hicieron por lo que ocurre en Venezuela, pero en general la comunidad internacional, ¿cómo lo viste y cómo crees que puede ocurrir a partir de ahora o cómo pueden ayudar para que, digamos, este proceso de transición que a mi modo de ver ya comenzó, termine en una democracia? A ver, varias cosas. Primero, sobre la reacción del mundo, a mí creo que ayer leía un tuit que para mí se ajusta bastante a lo que pienso. No hay 3 de enero sin 28 de julio. ¿Qué quiero decir con esto? Trump es osado en su accionar, pero Trump sabe que hay un margen, incluso dentro del espacio de lo discutible con respecto al accionar de los Estados Unidos, que había un margen para avanzar. Y ese margen tiene que ver con la situación que dejó al descubierto la gesta del 28 de julio. El 28 de julio dejó al descubierto un secuestro, ¿sí? Por consiguiente, no hay un golpe a la institucionalidad cuando es una banda la que te ha secuestrado la institucionalidad de un país. ¿Se entiende? Por supuesto que después hay otra discusión que tiene que ver con lo territorial y con el avance sobre lo territorial, pero más allá de esto, a mí me parece muy importante darles crédito a los venezolanos porque si no, parece que el 3 de enero sucedió en un vacío y que los venezolanos estaban pasivamente esperando una salida. No, los venezolanos salieron a las calles con el cierre de Radio Caracas Televisión, salieron a la calle en 2014, salieron a la calle con la crisis humanitaria de 2017, salieron a la calle en 2018 y 2019, salieron a la calle en 2024. En todos los casos el resultado fue el mismo, el terror. El terror perpetrado por una población cuyas instituciones de protección o de supuesta protección han sido secuestradas por una organización, proceso ante el cual el mundo tuvo una pasividad o la comunidad internacional tuvo una pasividad imperdonable.
O sea, el caso Venezuela debe ser un caso de estudio. Por supuesto que no quiero caer en la torpeza de las generalizaciones. Fue muy importante el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la hora de documentar que en Venezuela había ejecuciones extrajudiciales, había centros de tortura, había desapariciones forzadas. Fue muy importante lo que ha sucedido en distintos ámbitos con el desconocimiento, por ejemplo, de las elecciones de 2024. Ahora bien, los instrumentos que tuvo a mano la comunidad internacional evidentemente han sido totalmente insuficientes frente a la dimensión del drama venezolano, que no solamente tuvo un andarivel por el cual obviamente corría la violación sistemática de los derechos fundamentales, sino otro que fue la crisis humanitaria, también con una respuesta muy escasa o que dejó mucho que desear. Entonces, sí, te diría que por un lado está el cinismo de los invocadores de los derechos que nunca invocaron ninguno de esos principios a la hora de hablar de los derechos de millones de personas. Yo he tomado una decisión casi personal de no conversar con cínicos porque siempre perdés y sobre todo perdés energía que es vital para denunciar y para seguir haciendo el trabajo que hacemos. Pero por otro lado sí está la línea argumental de gente que quizás por sus principios sostiene un purismo que en el caso venezolano habría que hacerse muchas preguntas con respecto a ese purismo, porque la gran pregunta que yo siempre le hago a esas personas o a esos actores que cuestionan es, bueno, ¿cuál era la alternativa? Que los venezolanos siguieran siendo torturados, perseguidos, que generaciones y generaciones vieran como su destino está absolutamente diezmado, su perspectiva de futuro está absolutamente coartada, su dignidad, su condición de personas está puesta en jaque por la vigencia de un régimen. ¿Cuál era la alternativa? ¿Cuál era la alternativa? Yo misma me hago esa pregunta. ¿Cuál era la alternativa? Y bueno, para mí esos son digamos, los ejes del debate, de un debate honesto sobre Venezuela. Por otro lado, con respecto a lo que decís vos, a mí, de hecho, me surgieron muchos esos interrogantes entrevistando a John Bolton, el ex asesor de Donald Trump, que decía, a mí lo que me preocupa es que no hayan sacado a todo el régimen, ¿no? O sea, quienes quedaron en el poder, para ponerlo en contexto, no para ningún venezolano que lo sabe perfectamente, pero sí para quienes quizás ven esto desde afuera, quienes quedaron en el poder fueron tan arquitectos de ese aparato represivo como Nicolás Maduro. Entonces, obvio que los venezolanos que uno entrevistaba en la frontera saliendo de Venezuela y que viven en Venezuela están en pánico y no querían decir una sola palabra, porque los mismos actores fundamentales de ese reparto que fue el régimen chavista siguen en el poder. ¿Hay un riesgo de que esto sea una suerte de dictadura normalizada mostrando ciertas señales de buenos modales? Bueno, por supuesto que ese riesgo está. Ahora, me parece que ha sido tan visible, de vuelta, no hay 3 de enero sin 28 de julio, ha sido tan visible la barbarie que me cuesta creer en un proceso de normalización de un chavismo que se diga renovado. Me parece que ya no engañan a nadie. Sí, justo de eso te quería preguntar. He hablado con varios familiares de presos o excarcelados en Venezuela. ¿Crees que esto va a seguir y que va a ser paulatinamente o que esto realmente representa un cambio en la represión del Estado? Yo creo que mucho depende de la presión que se ejerza y ahí es como, siempre digo, bueno, también hay un rol que jugamos todos nosotros. O sea, tanto en el proceso de normalización de la barbarie como en rebelarse contra ella, hay un rol que jugamos todos nosotros, que es seguir denunciando y ejerciendo presión. Por supuesto que la presión de Estados Unidos es una presión mayúscula porque han demostrado que están dispuestos a ejercer la fuerza, porque lo hicieron con Nicolás Maduro para producir la extracción. Pero me parece que hay un rol que juega ahora sí la comunidad internacional en decir, bueno, señores, ustedes anunciaron una masiva ola de excarcelaciones y un proceso de amnistía para todo preso de conciencia en Venezuela. Queremos ver materializadas las excarcelaciones. Por eso siempre digo, sigan a las organizaciones de derechos humanos que constatan esto y que además
consignan si hay una persona que queda con medidas cautelares, es decir, con medidas privativas de su libertad, aún, entre comillas, en libertad. Todo esto va a tener que ser un proceso, porque se habla mucho de la transición tutelada por los Estados Unidos. Bueno, yo creo que hay eh, sí, una tutela de esa transición que está a cargo de millones de personas que han sido víctimas de ese proceso y que tienen la posibilidad de activamente pedir porque esa transición se concrete. Para mí no hay transición alguna sin un horizonte llamado elecciones. Quiero decir, yo me animaría a decir, la transición, señores, está pasando en el momento en el que haya una hoja de ruta para un llamado a elecciones libres en Venezuela. Creo lo mismo, Caro. Ya para soltarte, te lanzo dos. Voy a aprovecharme y te lanzo dos. Una a ver, qué cosas de lo que fue la justicia transicional en Argentina, ¿no? ¿Qué elementos crees que podamos tomar? O sea, no una vez no una vez iniciado el proceso democrático en Venezuela, sino desde ahora, ¿no? Sobre todo con todo lo que está ocurriendo con la ley de amnistía, con una ley de amnistía además que proponen desde el 99, es decir, básicamente él sí acepta que los crímenes se están cometiendo desde Hugo Chávez, lo cual a mí me parece simbólicamente importante. Pero digo, tomar Argentina además me parece uno de los ejemplos más extraordinarios y mejores en ese sentido. Bueno, que podemos tomar sobre todo para la memoria, ¿no? Porque incluso ahora ya hay muchos que están queriendo, yo los llamo el chavismo rojo y el chavismo azul, ¿no? Esos propagandistas que se venden como opositores que no lo son y te dicen, no hables ya del helicoide porque lo importante es la economía y todas estas cosas. Y lo segundo, bueno, obviamente yo creo que además de las elecciones, además de la liberación de todos los presos políticos, también podemos hablar de un proceso de transición hacia la democracia con la liberación de los medios de comunicación, ¿no? De desbloquear todo esto y permitir ingresos de periodistas. Así que la segunda pregunta es si cuando esto ya medio avance, ¿en cuánto tiempo vas a empezar a transmitir en TN desde Caracas? Ya, sí por mí ya, sí por mí ya, pero bueno, no tuvimos la posibilidad esta última vez de ingresar. Yo ingresé en 2024. Yo te diría que un primer paso para eso sería la eliminación de toda la legislación que criminaliza la actividad periodística, que sobre todo constituye un riesgo para cualquier profesional de la comunicación, pero en particular para los periodistas trabajando en Venezuela, digamos, de manera permanente. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué tomar del caso argentino? Para mí el caso argentino es particularmente valioso y digno de orgullo porque es un mismo país juzgando a sus propios represores. Entonces, en este sentido, me parece que hay un aspecto muy, pero muy importante y que lo quiero marcar, que es el de la documentación. Siempre digo que Venezuela va a tener y tiene que tener su nunca más, como lo tuvo la Argentina, que es esta documentación de los crímenes de lesa humanidad cometidos, y en este sentido creo que hay un trabajo enorme para periodistas, para académicos, para dirigentes estudiantiles, para quien quiera echar mano de la ardua tarea de documentar. Acá va a haber que hacer y llevar adelante, ya se está haciendo, me consta, y hay gente haciendo una labor muy, pero muy valiente en la documentación, pero hay que hacer una tarea muy ardua de documentación también para eso. Y yo siempre, y creo que lo hemos hablado en privado, Walter, pero me gustaría repetirlo aquí, yo entiendo a veces esa urgencia de cambio que hace decir, bueno, puedo resignar algo de esto con tal de que nos dejen en paz, ¿no? Con tal de ir caminando hacia un sendero de paz. Yo soy una convencida de que no hay proceso de reconstrucción y de paz duradera sin justicia y sin rendición de cuentas. Así que exhortaría a que busquen esa justicia para escribir la memoria completa, exhaustiva, de un país que sobre todas las cosas tiene que garantizarse la no repetición de lo que le pasó. Bueno, Así es, Caro, así. muchas gracias.
Bueno, sumamente interesante la entrevista que tuvimos con Carolina. Yo creo que una de las personas fuera de Venezuela, ¿no? Uno de los extranjeros que más conoce la situación del país y que más conoce la situación de los venezolanos fuera del país es precisamente Carolina. Y su perspectiva creo que es bastante enriquecedora para este debate. Yo creo que lo que hemos visto durante el último mes ha sido, como decía al principio, todo un cambio del tablero dentro de Venezuela. Creo que lo que estamos viendo ahora es una reconfiguración de la realidad venezolana. Yo sí creo, efectivamente, que estamos ya en un proceso de transición. Lo que tenemos que después definir, ¿no? Y crear o empujar es para que ese proceso de transición concluya en un proceso democrático. La verdad es que los venezolanos estamos escribiendo una parte de la historia, digamos, de la historia, de la lucha histórica por la democracia, pero también desde el punto de vista politológico, si se quiere, estamos escribiendo nuevas líneas en procesos de transiciones. Mucho se ha hablado sobre las transiciones en diferentes lugares, en diferentes épocas, y sin duda alguna hay varios elementos que se pueden tomar de muchas de ellas para lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero ahora estamos nosotros construyendo un proceso en el cual no estábamos y no estamos enfrentando además un régimen dictatorial parecido a muchos otros, un régimen dictatorial, digamos, convencional. Estamos hablando de un régimen que une una tiranía criminal, una cleptocracia la más feroz que ha vivido Venezuela, y miren que muchos corruptos han habido en nuestra historia, pero también el ámbito del crimen organizado, el ámbito las alianzas con otras tiranías criminales, el ámbito de las alianzas con grupos creados desde el chavismo, pero también que hoy operan en Venezuela con absoluta impunidad. Es decir, son muchas cuestiones que se deben resolver para poder luego concluir en la democracia, ¿no? En lo que se quiere luego de este proceso de transición, que hoy tiene a dos figuras, diría yo, que la encabezan, ¿no? Dos figuras que la encabezan hacia la transición democrática, que es Marco Rubio y María Corina Machado. Pero dentro de esas dos figuras, entonces hay que hablar de otras dos figuras también, por supuesto, que es Donald Trump, a quien hay que manejarlo de una manera importante, y por supuesto Delcy Rodríguez, que es la que ha quedado a la cabeza del régimen chavista. Ahora, yo sí quiero ser claro acá, y ha habido muchos debates al respecto, algunos no están de acuerdo con este punto, pero yo creo que hay que dejar claro que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, ¿no? Algunos lo llaman el Rodrigato, están administrando el poder en Venezuela. No lo pueden manejar a su antojo, así que no se puede hablar efectivamente de que tienen el poder en las manos, lo administran. Porque si tienes que recibir una llamada desde Washington para darte órdenes en inglés y voltearte y tener que cumplir esas órdenes en español, no tienes efectivamente el poder. Y esto hay que dejarlo claro. Ahora, por supuesto que la idea del chavismo o del chavismo residual, como yo digo, lo que queda del chavismo, es tratar de alargar el chicle lo más que se pueda para una opción A o para una opción B. La opción A, por supuesto, es que vaya perdiendo fuerza el gobierno de Trump. Para eso esperan las elecciones de medio término en Estados Unidos, y así ver si sobreviven de alguna manera estos 2 años y tanto que quedan, y después venga un gobierno al que no le interese ya la democracia en Venezuela o lograr la democracia en Venezuela. Y la opción B, si esto no se logra, si la presión interna y externa los obligan, bueno, a llevar esto a un proceso electoral, bueno, que sea un proceso donde ellos tengan todavía muchas posibilidades de manejar cosas y donde además puedan vender cosas que hayan sucedido a su favor, digamos, la economía, la situación energética, la situación social con las escuelas, con las universidades, digamos, con los hospitales, y así ganar un poco más de votos, quizás. Yo creo que esto es un cálculo errado, ¿no? Otro cálculo errado de Jorge Rodríguez, como ya erró el cálculo el 28 de julio de 2024. Pero creo que esas son la opción A o la opción B. Hay un debate interesante también que se ha dado o que se está dando ahora entre varios analistas, entre varios colegas o periodistas que asumen que no es Delcy Rodríguez quien sería la candidata en una eventual elección, no, sino que buscarían a alguien más potable. Vuelve a aparecer esa palabra de la persona potable. Hay que definir bien qué puede significar eso, ¿no? Dentro del chavismo. Yo tengo mis dudas, yo no creo que ni Jorge ni Delcy
le entregarían la posibilidad electoral a alguien, porque ellos saben que pueden tener algún futuro político. Esto puede molestar a la gente, pero ellos pueden tener un futuro político y a él sí no le vendría mal, bueno, sacar una cantidad de votos necesarios, repito, esto dentro de su propio esquema, dentro de su propio análisis o escenarios, una cantidad de votos que la ponga como jefa de una oposición, ¿no? Que además le daría esa legitimidad política dentro de un marco democrático, jefa de la oposición. Yo creo que estamos en esa situación ahora. Ahora, para llegar hasta allá tiene que haber una presión internacional importante. Digo internacional, no me refiero solo a Estados Unidos, que es lo fundamental, por supuesto. Tiene que haber una presión internacional que está ocurriendo, que creo que parte del trabajo que está haciendo María Corina Machado afuera es eso, que empujen, que hablen, que la única manera de que en Venezuela tenga un futuro real es que haya democracia y libertad. También desde el punto de vista económico, esto hay que dejarlo claro, es fundamental lo que están diciendo varias de las empresas petroleras, que todo bien, que tienen dinero para invertir, que saben todo el potencial en Venezuela, pero una cosa es que Donald Trump hoy obligue a Delcy a hacer tal o cual cosa, a cambiar la ley de hidrocarburos y otros tipos de leyes, y otra cosa es que ellos tengan la seguridad de que en un futuro mediano o largo bueno, eso se mantenga, y eso no se puede mantener con el chavismo en el poder. No hay forma alguna de que una empresa o alguien medianamente lógico crea que con el chavismo en el poder se puede mantener eso. Por eso también es importante la democracia. Y lo otro, la presión interna que están ejerciendo ahora fundamentalmente los familiares de los presos políticos, que llevan casi un mes ya en vigilias permanentes todas las noches a las afueras de los centros de tortura en Venezuela. También de los estudiantes, los valientes estudiantes que este 3 de febrero han vuelto a las calles. Y bueno, y es una bola de nieve que va creciendo, que yo creo que va a tener un punto importante, o quizás el punto más importante, a la vuelta de María Corina Machado, ¿no? Y yo creo que esto también, ese va a ser el próximo hito en el país, si se quiere, ¿no? La vuelta de María Corina Machado, que va a ser un reto directo a la nomenclatura chavista, para saber, bueno, cómo van a reaccionar a eso y cómo van a reaccionar con la gente envalentonada detrás de María Corina y de otros líderes, porque ha sido muy importante ver a líderes políticos que han salido, que han sido excarcelados recientemente de la cárcel, valga la redundancia, que salieron a las calles, recién pudieron tocar el suelo de Venezuela, y de líderes que estuvieron en la clandestinidad hasta hace no mucho, que también están saliendo al ruedo de nuevo, ¿no? Líderes como Delsa Solórzano, pero además líderes también locales, ¿no? O más regionales, como es el caso de Andrés Velázquez o Alfredo Ramos, por poner solo dos ejemplos. Yo creo que va creciendo esa bola de nieve interna mientras ocurren muchas cosas también internacionalmente, y esto puede terminar obligando, bueno, a que se dé esa transición a la democracia, que previamente para lograr todo esto tiene que haber, bueno, lo que Marco Rubio ha descrito como estabilización, ¿no? Y estabilización no es solo económica y humanitaria, que es lo que más, digamos, han resaltado, sino estabilización también desde el punto de vista de seguridad. Es importante lo que están haciendo, y por esto la DEA, por esto la CIA, para el desmantelamiento de los grupos represores del chavismo y de los grupos criminales que operan en Venezuela. Para eso están ellos ahí también. Y aquí también es importante decirlo, porque hay mucho debate, yo lo mencioné hace unos minutos, sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos. Independientemente de lo que ocurra en esas elecciones, para el momento en el que ocurran esas elecciones, ya la CIA, la DEA, la nueva encargada de negocios, la nueva diplomática que va a ser la jefa de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, tendrán muchos meses trabajando en Venezuela. Habrá el desmantelamiento del chavismo va a estar bastante acelerado, y un desmantelamiento además a cargo del propio chavismo, que esto es también importantísimo decirlo. El chavismo ya para el 28 de julio había terminado, había concluido como movimiento político, se mantenía como un grupo criminal, una nomenclatura que estaba atada al poder por la fuerza. Pero además ahora lo poco que tenían todavía de ideológico se acabó también. Delcy Rodríguez le está entregando a Estados Unidos todo lo que ellos piden, está desmantelando el Estado socialista que creó Chávez, comenzando por la ley de hidrocarburos y todo lo demás que viene. Además, es incluso una confesión de lo que ha hecho el chavismo, el hecho de que la propuesta de la ley de amnistía comience desde 1999. Ha dejado claro Delcy Rodríguez, queriendo o sin querer u obligada a ello, de todo lo que se ha denunciado en Venezuela, de la cleptocracia, de la criminalidad, de los crímenes de lesa humanidad, y por supuesto que ellos no tienen la legitimidad del país. Esto es día a día, pero yo creo que están las condiciones dadas para poder ir avanzando poco a poco hasta que se dé esa transición a la democracia, pero
y esto lo dijo el propio Marco Rubio en su comparecencia ante el Senado, al final terminar de dar ese empujón y la reconstrucción posterior del país está a manos de los venezolanos.